Hoy entonces leeremos la obra de Dante, de, los, de Víctor Hugo, Los Miserables, tomo 1, libro tercero, 9. Alegre fin de la alegría. Una vez solas, las jóvenes se echaron de pecho, 2 a 2, en cada ventana, charlando, sacando fuera las cabezas y hablándose de una ventana a otra. Vieron a los jóvenes salir del brazo de casa de Bombarda. Los cuatro se volvieron, hicieronle varias señas, riéndose y desaparecieron en aquella polvorienta muchedumbre que invade semanalmente los campos elíseos. No tardéis mucho, gritó Fantina. ¿Qué nos traerán? Dijo Zefina. De seguro que será una cosa bonita, dijo Dalia. Yo quiero que sea de oro, replicó Favorita. Muy pronto se distrajeron con el movimiento y la gente que cruzaba y que se veía por entre las ramas de los grandes árboles. Era la hora de salida de los correos y diligencias. Casi todas las mensajerías del mediodía y del oeste pasaban entonces por los campos elíseos. La mayor parte seguía el muelle y salía por la barrera de Passy. De minuto en minuto algún gran carruaje pintado de amarillo y negro, pesadamente cargado con un ruidoso atelaje, disforme a fuerza de baúles, maletas, pacas y cajones llenos de cabezas, que enseguida desaparecieron, haciendo añicos el empedrado. Cruzaba a través del gentío, sacando chispas del pedernal como una fragua con el polvo por humo, y siendo aire de furia. Aquel estrépito alegraba a las jóvenes. Favorita exclamó: ¡Qué tumulto! Parece que arrastran montañas de cadenas. Sucedió que uno de estos carruajes, que se distinguía no muy fácilmente a través de los árboles, se paró un momento y luego volvió a marchar al galope. Esto chocó a Fantina. Es particular, dijo. Yo creía que la diligencia no se paraba nunca. Favorita se encogió de hombros. Esta Fantina es sorprendente. Yo voy a verla por curiosidad. Las cosas más sencillas la deslumbran. Una suposición. Yo soy un viajero y digo la diligencia. Voy delante, subiré cuando paséis por el muelle. La diligencia llega, me ve, se detiene y subo. Esto sucede todos los días. Tú no conoces la vida, querida. Pasó algún tiempo. De pronto, Favorita hizo un movimiento, como quien se despierta. Ah, dijo, la sorpresa. Es verdad, añadió Dalia, y la famosa sorpresa. ¿Cuánto tardan? Dijo Fantina. Cuando Fantina acababa más bien de suspirar que decir esto, el camarero que les había servido la comida entró. Llevaba en la mano algo que se parecía a una carta. ¿Qué es eso? Replicó Favorita. El camarero respondió: es un papel que sus señores me han dejado abajo para estas señoritas. ¿Por qué no lo habéis traído antes? Porque sus señores, añadió el camarero, mandaron que no se os entregara hasta pasada una hora. Favorita arrancó el papel de las manos del camarero. Mandaron que no se os entregara hasta pasada una hora. Favorita arrancó el papel de las manos del camarero. Era una carta, en efecto. Calla, dijo, en lugar de la dirección en escrito. Esta es la sorpresa. Rompió vivamente el sobre, abrió la carta y leyó. Sabía leer. Oh, amadas nuestras, sabed que tenemos padres. Vosotras no entenderéis muy bien qué es esto de padres. Así se llama el padre y la madre en el Código Civil, pueril y honrado. Ahora bien, estos padres lloran, estos ancianos nos reclaman, estos buenos hombres y estas buenas mujeres nos llaman hijos pródigos, desean nuestra vuelta y nos ofrecen hacer sacrificios. Somos virtuosos y les obedecemos. A la hora en que leáis esto, 5 fogosos caballos nos arrastran hacia nuestros papás y nuestras mamás. Levantamos el campo, como dice Bossuet. Partimos, hemos partido. Huimos en brazos de Lafitte y en las alas de Caillard. La diligencia de Tolosa nos arranca del borde del abismo. El abismo sois vosotras, oh nuestras bellas amantes.
Entramos de nuevo en la sociedad, en el deber y en el orden, al gran trote, a razón de 3 leguas por hora. Importa la patria que seamos como todo el mundo, perfectos, padres de familia, guardas campestres y consejeros de Estado. Veneradnos, nos sacrificamos. Lloradnos rápidamente y reemplazadnos pronto. Si esta carta os produce pena, rompedla. Adiós. Durante 2 años os hemos hecho dichosas. No nos guardéis, pues, rencor. Firmado Blachevelle, Famule, Listolier, Félix Tholomyès. Post scriptum, la comida está paga. Las 4 jóvenes se miraron. Favorita fue la primera que rompió el silencio. Y bien, lo mismo da, es una buena broma. Es muy graciosa. Quien la ha ideado debe ser Blachevelle, replicó Favorita. Esto hace que lo vuelva a querer. Tan pronto ido, tan pronto amado. Esta es la historia. No, dijo Dalia, esta idea es de Tholomyès. Se conoce a la lengua. En ese caso, dijo Favorita, muera Blachevelle y viva Tholomyès. ¡Viva Tholomyès! Gritaron Dalia y Zefina, y rompieron a reír. Fantina soltó también la risa como las demás. Una hora después, cuando estuvo ya en su cuarto, lloró. Era, ya lo hemos dicho, su primer amor. Se había entregado sin reserva a Tholomyès como un marido, y la pobre joven era madre. Libro 4. Confiar es a veces entregar. Una madre que se encuentra con otra. 1. En el primer cuarto de este siglo había en Montfermeil, cerca de París, una especie de figón que ya no existe. Este figón a cargo de unas personas llamadas Thénardier, que era marido y mujer, se hallaba situado en un callejón titulado del Boulanger. Por encima de la puerta se veía una tabla clavada descuidadamente en la pared, en la cual se hallaba pintada algo que en cierto modo se asemejaba a un hombre que llevaba a cuestas a otro hombre con grandes charreteras de general doradas y grandes estrellas plateadas. Unas manchas rojas querían figurar la sangre. El resto del cuadro era todo humo y representaba una batalla. Debajo del cuadro se leía esta inscripción: Mesón del sargento de Waterloo. Nada más frecuente que ver un carro o una carreta a la puerta de una taberna. Pero eso no obstante, el vehículo, o mejor dicho, el fragmento de vehículo que obstruía la calle delante del figón del sargento de Waterloo, una tarde de la primavera de 1818, hubiera ciertamente llamado la atención por su masa de cualquier pintor que lo hubiera visto. Era la parte delantera de uno de esos carretones que se usan en los países montuosos y que sirven para cargar maderas y troncos de árboles. Componíase de un eje macizo de hierro, con el cual encajaba un pesado timón y que estaba sostenido por 2 ruedas desmesuradas. Todo el conjunto era más acotado, pesado y deforme, como hubiera podido ser el afuste de un cañón gigante. Los caminos habían dado a las ruedas, a las llantas, a los cubos y al eje y al timón de que el armatoste, una capa de lodo sucio y amarillento, estucado, muy parecido al que de buena voluntad se emplea para adornar las catedrales. La madera desaparecía bajo el barro y el hierro bajo el moho. Debajo del eje colgaba una gruesa cadena digna de un Goliat forzado. Aquella cadena hacía obedecer no ya a la viga que estaba destinada a conducir, sino a los mastodontes y mamuts que hubieran podido arrastrar. Tenía cierto aspecto de objeto de presidio, pero de un presidio ciclópeo y sobrehumano, y parecía como desligada de algún monstruo. Homero hubiera amarrado con ella a Polifemo y Shakespeare a Calibán. ¿Por qué aquella desmesurada carreta ocupaba aquel sitio en la calle? Lo primero para obstruirla y lo segundo para que se acabara de enmohecer. En el viejo orden social hay también una porción de instituciones que ocupan del mismo modo la vía pública y que tampoco tienen otras razones para estar en ella. El centro de la cadena colgaba debajo, muy próximo al suelo, y en su medio,
Como sobre la cuerda de un columpio estaban sentadas y agrupadas aquella tarde en una unión perfecta dos tiernas niñas, la una como de 2 años y medio y la otra como de 18 meses, la más pequeña en los brazos de la mayor. Un pañuelo prudentemente atado impedía que se cayesen. Una madre había visto aquella espantosa cadena y había dicho: buen entretenimiento para mis niñas. Por lo demás, las dos niñas graciosamente ataviadas hacían con cierto cuidado. Hasta con cierto cuidado brillaban, por decirlo así, parecían dos rosas entre el hierro viejo. Sus ojos eran un triunfo, sus frescas mejillas sonreían. Una de las niñas era rubia castaña, la otra morena. Sus inocentes rostros eran dos admiraciones encantadoras. Un espino florido que había cerca enviado a los transeúntes perfumes, que, que había cerca un espino florido, que había cerca enviado a los transeúntes perfumes que parecía provenían de ellas. La de 18 meses enseñaba su lindo vientre desnudo con la casta indecencia de la infancia. Por encima y alrededor de aquella cabeza delicada, sumida en la felicidad e inundada de luz, la gigantesca carreta, negra por el orín, casi terrible, toda llena de nudos y de feos ángulos, se redondeaban como la boca de una caverna. A la distancia de algunos pasos, acucurrada en el umbral del figón, la madre, mujer de poco agradable aspecto, pero interesante en aquel momento, columpiaba a las dos niñas por medio de una larga cuerda, protegiéndolas con mirada, temerosa de un accidente, con esa expresión animal y celeste propia de la maternidad. A cada vaivén los horribles anillos desprendían un sonido estridente, que parecía un grito de cólera. Las niñas se extasiaban, el sol poniente participaba de aquella alegría, y nada era tan hermoso como el capricho del azar que había hecho de una cadena de titanes un columpio de querubines. Al mismo tiempo que mecía a sus hijas, la madre, con voz de falsete, entonaba una canción entonces célebre. Preciso es, decía un guerrero. Su canción y la contemplación de sus niñas le impedían ver y oír lo que pasaba en la calle. Esto, no obstante, una persona se le había ido aproximando cuando empezaba la primera estrofa de su canción, y de improviso oyó una voz que decía muy cerca de su oído: a su adorada Inojina. Tenéis dos hermosas niñas, señora, respondió la madre, continuando su canción y volviendo después la cabeza. Hallábase algunos pasos delante de ella una mujer, la cual llevaba también en sus brazos una niña. Además llevaba un abultado saco de noche que parecía muy pesado. La hija de aquella mujer era uno de los seres más hermosos que puede verse. Era una niña de 2 a 3 años. Por la coquetería de su adorno hubiera podido competir con las otras niñas. Tenía una gorrita de lienzo fino, cintas en la chambra y además lazos en la gorra. El pliegue de su falda levantada dejaba ver con un muslo blanco, apretado y firme. Era admirablemente sonrosada y bien hecha. La hermosa niña inspiraba el deseo de morder en las manzanas de su mejilla. De sus ojos nada podía decirse, sino que debían de ser grandísimos y que tenía magníficas pestañas. Estaba dormida. Dormía con ese sueño de absoluta confianza, propio de su edad. Los brazos de las madres son lechos de ternura. Los niños duermen en ellos profundamente. En cuanto a la madre, era pobre y triste en su aspecto. Tenía el traje de una obrera que tiende a convertirse en aldeana. Era joven, acaso hermosa, pero con aquel traje no lo parecía. Sus cabellos, de los cuales se descubría un mechón rubio, parecía muy espeso, pero se ocultaban severamente bajo una gorra de beata, fea, estrecha, apretada y sujeta debajo de la barba. Cuando se tenía buenos dientes, la risa los pone de manifiesto, pero aquella mujer no se reía. Sus ojos parecían secos desde hacía mucho tiempo. Estaba pálida, tenía aspecto cansado y de algo enfermizo. Miraba a su niña dormida en sus brazos, con ese aire particular de la madre que ha criado a su hijo. Un ancho pañuelo azul, parecido a los que usan los inválidos, doblado en forma de pañoleta, ocultaba pesadamente su talle. Tenía las manos ásperas y salpicadas de manchas rojizas, el índice endurecido y agrietado por la aguja, una manta negra de lana tosca y gruesos zapatos.
Era Fantina. Tal era Fantina. Con dificultad se le conocía. Sin embargo, al examinarla atentamente, se descubría siempre su hermosura. Un pliegue triste que parecía un principio de ironía arrugaba su mejilla derecha, por lo que hace su traje, aquel traje aéreo de muselina y de cintas que parecía hecho de la alegría, de la locura y de la música, lleno de cascabeles y perfumado de lilas, se había desvanecido como la bella escarcha que se finge diamante a la luz del sol, pero que al deshacerse deja enteramente negra la rama en que se posaba. 10 meses habían transcurrido desde la famosa sorpresa. ¿Qué había sucedido durante esos 10 meses? Fácil es adivinarlo. Después del abandono, la miseria. Fantina había perdido consecutivamente de vista a Favorita, Sefina y Dalia. El lazo, una vez cortado por el lado de los hombres, se había deshecho por el lado de las mujeres. 15 días después se hubieran admirado mucho si les hubiera dicho que eran amigas. Aquello no tenía razón de ser. Fantina había quedado sola, habiéndole abandonado el padre de su hija. Ah, y estos rompimientos son irrevocables. Se encontró absolutamente aislada, con el hábito del trabajo de menos y la afección al placer de más. Impulsada por sus relaciones con Tholomyès a despreciar el pobre oficio que sabía, había descuidado sus medios de trabajo y todas las puertas llegaron a cerrársele. No le quedó ningún recurso. Apenas sabía leer e ignoraba el arte de escribir. En su niñez no la habían enseñado sino a poner su nombre. Un memorialista tuvo que ponerla una carta para Tholomyès, después otra, luego una tercera. Tholomyès no contestó a ninguna, y cierto día Fantino oyó decir a sus compañeras que miraban a su hija: ¿Por ventura se toma en serio tener esos niños? ¿Quién? El que los engendra se encoge de hombros. Entonces pensó que Tholomyès se encogería de hombros también cuando oyera hablar de su hija, y que el padre no tomaría por lo serio al que ser inocente. Su corazón se puso tétrico para todo lo que hacía relación a aquel hombre. Pero, ¿qué partido tomar? No sabía a quién dirigirse. Había cometido una falta, pero en el fondo de su naturaleza era, según puede recordarse, pudor y virtud. Conoció que se hallaba en vísperas de caer en el abatimiento y resbalar hasta el abismo. Necesitaba valor, lo tuvo, y se irguió de nuevo. Ocurrióle la idea de volver a su pueblo natal, a M, a orillas de M. ¿Acaso allí la conocería alguno y le daría trabajo? Sí, pero érale menester ocultar su falta. Entonces entrevió confusamente la necesidad posible de una separación más dolorosa aún que la primera. Compungióse de la vida. Había ya renunciado valientemente a las galas. Se había vestido de percal, colocando todas sus sedas, todos sus adornos, todas sus cintas y todas sus blondas en su hija. Única vanidad que le quedaba, bien santa por cierto. Vendió pues todo lo que tenía, lo cual le produjo 200 francos. Después de pagar sus pequeñas deudas, vinieron a quedarle unos 80 francos aproximadamente. A los 22 años, en una hermosa mañana de primavera, dejó París llevando a su hija a la espalda. Aquella mujer no tenía en el mundo más que aquella niña, y aquella niña no tenía más en el mundo que aquella mujer. Fantine había criado a su hija y esto le había fatigado el pecho, por lo cual tosía un poco. Ya no tendremos ocasión de hablar de Félix Tholomyès. Limitémonos a decir que 20 años después, en los tiempos del rey Luis Felipe, era un robusto abogado de provincia, influyente y rico, prudente lector y jurado severísimo, siempre hombre alegre. Hacia el mediodía, Fantina, después de haber caminado de cuando en cuando y montando para descansar a ratos, pagando 3 o 4 sueldos por legua en los que entonces llamaba pequeños coches de los alrededores de París, se encontró en Montfermeil, en el callejón del Boulanger. Al pasar por delante de la hostería de Thénardier, las dos niñas, tan contentas de su columpio monstruo, produjeron en ella una especie de deslumbramiento, y se detuvo ante aquella visión de alegría. Tenía aquella visión sus encantos. Las dos pequeñas niñas fueron un consuelo para aquella madre. Contemplábalas toda conmovida. La presencia de los ángeles es anuncio del paraíso.
Creyó ver por encima de aquello estaría el misterioso aquí de la providencia. Aquellas dos niñas eran evidentemente dichosas. Mirábalas y las admiraba conmovida, de tal modo que al tomar su madre aliento entre los dos versos de su canción, no pudo menos que decirle las palabras que se acaban de leer. Tenéis dos hermosas niñas, señora. Las criaturas más feroces se sienten desarmadas cuando se acaricia a sus niños, sus hijos. La madre levantó la cabeza y le dio gracias, e hizo sentar a la transeúnte en el escalón de la puerta, porque ella estaba también en el umbral. Las dos mujeres hablaron. Me llamo la señora Thénardier, dijo la madre de las dos niñas. Tenemos esta hostería. Después, siempre con su canción, añadió entre dientes. Preciso es, soy caballero, partir para Palestina. Era la señora Thénardier una mujer colorada, robusta y angulosa, el tipo de mujer desoldada en toda su desgracia, aunque por un capricho, con cierto aire sentimental que debía a sus lecturas novelescas. Era una cara Antonia Umbruna. Las antiguas novelas que se incrustan en las imaginaciones de las bodegoneras producen sus efectos. Aún era joven, pues apenas contaba 30 años. Si aquella mujer que estaba acucurrada hubiese estado derecha, acaso su alta estatura y su aspecto de coloso ambulante, propio de las selvas, habría asustado a la viajera, perturbado su confianza y desvanecido lo que tenemos que referir. El destino se entromete hasta que una persona esté en pie o sentada. La viajera refirió su historia un poco modificada. Contó que era trabajadora, que su marido había muerto, que faltándole trabajo en París iba a buscarlo fuera, a su país, que había dejado París aquella misma mañana a pie, que como llevaba a su hija y se sentía cansada había encontrado el coche de Villemomble y había subido, que de Villemomble a Montfermeil había venido a pie, que la niña iba andando un poco, aunque no mucho, porque como era tan pequeñita había tenido que cogerla, y que su tesoro se había dormido. El decir esa palabra dio a su hija un apasionado beso que la despertó. La niña abrió los ojos, unos grandes ojos azules, como los de su madre, y miró. ¿Qué? Nada. Todo con ese aire grave y a veces severos de los niños, que es un misterio de su luminosa inocencia ante nuestros crepúsculos de virtudes. Podría decirse que saben que ellos son ángeles y nosotros solo hombres. Después la niña se echó a reír y aunque su madre quiso detenerla, se deslizó al suelo con la indomable energía de un pequeño ser que quiere correr. Repentinamente descubrió las otras dos sobre el columpio. Se detuvo enseguida y sacó la lengua en señal de admiración. La tía Thénardier desató a sus hijas. Las hizo bajar del columpio y dijo, «Jugad las tres». Aquellos ángeles se avinieron enseguida, y al cabo de un minuto, las niñas de la Thénardier jugaban con la recién llegada a hacer agujeros en el suelo. Placer inmenso. La recién llegada era muy alegre. La bondad de la madre se hallaba escrita en la alegría de la chicuela. Había cogido un palito que servía de pala y cavaban enérgicamente una fosa, como para una mosca. La misma obra de un enterrador viene a ser cosa de risa hecha por un niño. Las dos mujeres continuaban hablando. ¿Cómo se llama vuestra niña? Cosette. Léase Eufrasia. Léase Eufrasia, no Cosette. La niña se llamaba Eufrasia, pero de Eufrasia había hecho la madre Cosette, por ese dulce y gracioso instinto de las madres y del pueblo que cambia a Josefa en Pepita y Francisca en Paquita. Es este un género de derivados que pierde y desconcierta toda la ciencia de los etimologistas. Hemos conocido una abuela del nombre Teodora que había llegado a formar el de Gnon. ¿Qué edad tiene? Va para 3 años. Lo mismo que mi niña mayor. Mientras tanto, las tres criaturas se habían agrupado con una actitud de ansiedad profunda y de beatitud. Habíase verificado un acontecimiento, que acababa de salir de la tierra un gran gusano, y tenían miedo y estaban en éxtasis. Sus frentes radiantes se tocaban y parecían tres cabezas en una aureola. Locos son los niños, exclamó la tía Thénardier. Cualquiera diría que eran tres hermanas.
Estas palabras fueron la chispa que probablemente esperaba la otra madre, porque tomando la mano de la Thénardier, miró fijamente y le dijo: ¿Queréis tenerme a mi niña? La Thénardier hizo uno de esos movimientos de sorpresa, que no son ni el asentimiento ni la negativa. La madre de Cosette dijo: Continúa. Mirad, yo no puedo llevar a mi hija a mi país. El trabajo no le permite. Con una criatura no hay donde colocarse. Son tan ridículos en mi país. El Dios de la bondad es el que me ha hecho pasar por vuestra hostería. Cuando vi vuestras niñas tan bonitas, tan compuestas, me chocó. Dije para mí: esta es una buena madre. Podrían ser 3 hermanas, además, que no tardaré mucho en volver. ¿Queréis encargaros de mi niña? Veremos, dijo la Thénardier. Pagaré 6 francos al mes. Entonces una voz de hombre gritó desde el interior del figón: No se puede menos de 7 francos, y eso pagando 6 meses adelantado. 6 por 7 son 42, dijo la Thénardier. Los daré, dijo la madre. Además, 15 francos para los primeros gastos, añadió la voz del hombre. Total 57 francos, dijo la Thénardier. Y a través de sus números contaba vagamente: preciso es, decía un guerrero. Los pagaré, dijo la madre. Tengo 80 francos. Yendo a pie me quedará con que llegar a mi tierra. Allí ganaré dinero y tan pronto como reúna un poco, volveré a buscar a mi amor. La voz del hombre repuso: ¿Y la niña tiene equipo? Ese es mi marido, dijo la Thénardier. Vaya si tiene equipo, mi pobre tesoro. Ya he conocido que es vuestro marido. Vaya y buen equipo. Un equipo desmedido, todo por docenas, y trajes de seda como una señora. Ahí lo tengo en mi saco de noche. Habrá que dejárselo, volvió a decir la voz del hombre. Ya lo creo que se lo dejaré, dijo la madre. No sería mala picardía que yo dejase a mi hija desnuda. Entonces apareció el rostro del amo. Está bien, dijo. El trato quedó cerrado. La madre pasó la noche en la hostería, dio su dinero y dejó su niña. Ató de nuevo su saco de noche, desprovisto ya del equipo, y partió a la madrugada siguiente, calculando volver en breve. Con facilidad se disponen estas separaciones, pero causan la desesperación. Una vecina de los Thénardier encontró a aquella mujer cuando se alejaba y volvió diciendo: Acabo de ver a una mujer que va llorando, que es un dolor. Cuando la madre de Cosette se marchó, el hombre dijo a su mujer: Con esto satisfaré mi pagaré. Con esto satisfaré mi pagaré de 100 francos que vence mañana. Me faltaban 50. ¿Sabes que si no, hubiera tenido aquí al escribano con un protesto? No has armado mala ratonera con tus niñas. No creía yo coger ese ratón, dijo la mujer. 2. Primer contorno de 2 figuras viscas. Pobre era el ratón cogido, pero el gato se alegra aún por el ratón más flaco. ¿Quiénes eran los Thénardier? Digámoslos desde luego. Después completaremos el cuadro. Pertenecían estos seres a esa clase bastarda, compuesta de personas groseras que habían llegado a elevarse y de personas inteligentes que han decaído, que está entre la clase llamada media y la clase inferior y la llamada inferior, y que combina algunos de los defectos de la segunda con casi todos los vicios de la primera, sin tener el generoso impulso del obrero ni el honesto orden del ciudadano. Eran de esa naturaleza enana que llegan con facilidad a hacerse monstruosas, si por acaso las caldea un fuego sombrío. Tenía la mujer el fondo de un bruto y el hombre era de la estofa de un pordiosero vagabundo. Ambos eran en el más alto grado capaces de cierta especie de repugnante progreso que se hacen en el alma. Hay almas que, como el cangrejo, retroceden continuamente hacia las tinieblas, que retrogradan más que adelante en la vida, empleando su existencia en aumentar su deformidad, empeorándose, empeorándose sin cesar, e impregnándose más y más de un tizne creciente. Aquel hombre y aquella mujer eran de esa clase de almas. Particularmente Thénardier era repugnante para el fisionomista. A ciertos hombres no hay más que mirarlos para desconfiar de ellos.
porque se les ve tenebrosos sus dos lados. Son inquietos por detrás y amenazados por adelante, y amenazadores por delante. Hay algo en ellos que de lo desconocido, sin que se pueda responder de lo que han hecho ni de lo que podrán hacer. Denunciarles la sombra que tienen en su mirada. Con oírles pronunciar una palabra o con verles hacer un gesto, se entreven sombríos secretos en su pasado y sombríos misterios en su porvenir. El tal Thénardier, a creer su dicho, había sido soldado. Él decía que sargento. Había hecho probablemente la campaña de 1815 y aún se había conducido bastante bien, a lo que parece. Después veremos lo que había de cierto en esto. La muestra de su bodegón era una alusión a uno de estos era una alusión a uno de sus hechos de armas. Habíanla pintada por sí mismo, porque entendía algo de todo, por supuesto, mal. Era entonces la época en que la antigua novela clásica, que después haber sido Clelia, no era más que Lodoiska, siempre noble, pero cada vez más vulgar, habiendo caído de la señorita Scuderi, de la señora de Bournon-Valarme y de la señora de Lafayette, en la señora de Barthélemy-Hadot. Incendiaba el alma amante de las porteras de París. Tal vez arrasaba algún tanto de los alrededores. La señora Thénardier era lo suficiente inteligente para leer tal especie de libros, de los cuales consistían su alimento intelectual. Con ellos ahogaba el poco seso que tenía, habiendo adquirido mientras que fue jovencita, y aún un poco después, una especie de actitud pensativa respecto de su marido. Pícaro de cierta profundidad, rufián letrado menos en la gramática, grosero y fino a la vez, pero que en punto a sentimentalismo leía Pigault-Le Bon, y para todo lo que toca al sexo, como decía en su jerga, era alcaraván completo y sin mezcla. Su mujer tenía como 12 o 15 años menos que él. Después, cuando los caballos novelescamente llorones comenzaron a blanquear, cuando la mejera se desprendió de la pamela, la Thénardier no fue ya más que una gruesa y mala mujer que había saboreado estúpidas novelas. Pero no se leen necedades impunemente. Y de la lectura resultó que su hija mayor se llamaba Eponina. En cuanto a la menor, la pobre niña estuvo a pique de llamarse Gulnara y debió a no sé qué graciosa diversión producida por una novela de Ducray du Mesnil llamarse Azelma. Por lo demás, dicho sea de paso, no todo es ridículo y superficial en la curiosa época que vamos aquí aludiendo y que podría llamarse de la anarquía de los nombres de bautismo. Al lado del elemento novelesco que acabamos de indicar, se halla el síntoma social. No es nada raro hoy que el hijo de un carretero se llame Arturo, Alfredo o Alfonso, y que el vizconde, si todavía hay vizconde, se llame Tomás, Pedro, Santiago. Esta dislocación que pone al nombre elegante al plebeyo y el nombre campesino al aristócrata no es más que un remolino de la igualdad. La irresistible penetración del soplo nuevo se ve en esto como en todo. Bajo esta discordancia aparente hay una cosa grande y profunda: la Revolución Francesa. La alondra 3. No basta ser malo para prosperar, el bodegón iba mal. Gracias a los 50 francos de la viajera, Thénardier pudo evitar un protesto y hacer honor a su firma. Al mes siguiente volvieron a tener necesidad de dinero. La mujer llevó a París y empeñó en el Monte de Piedad el equipo de Cosette, en la cantidad de 60 francos. Cuando hubieran gastado aquella cantidad, los esposos Thénardier se fueron acostumbrados a no ver en la niña más que una criatura que tenía en su casa por caridad, tratándole como a tal. Como ya no tenía equipo propio, la vistieron con las sayas viejas y las camisas desechadas de sus hijas, es decir, con harapos. Por alimento le daban las sobras de los demás.
Esto es un poco mejor que el perro y poco peor que el gato. En efecto, el perro y el gato eran sus acostumbrados comensales. Cosette comía con ellos. Debajo de la mesa era una hortera de madera igual a la suya. Su madre se había establecido, como se verá después en M. Escribía, o mejor dicho, hacía escribir todos los meses para tener noticias de su hija. Los Thénardier contestaban siempre: Cosette está perfectamente. Transcurridos los 6 primeros meses, la madre remitió 7 francos para el siguiente y continuó con bastante exactitud haciendo sus remesas de mes en mes. Aunque no había concluido el año cuando Thénardier dijo: vaya un gran favor que nos hace, ¿qué quiere que hagamos con 7 francos? Y le escribió pidiéndole hasta 12. La madre, a la cual persuadían que su hija era feliz y que se criaba bien, se sometió y envió los 12 francos. Ciertas naturalezas no pueden, por un lado, sin odiar al otro. La tía Thénardier amaba apasionadamente a sus propias hijas, lo cual fue causa de que detestase a la forastera. Triste es pensar que el amor de una madre puede tener algún lado malo. El poco lugar que Cosette ocupaba en su casa le parecía que lo usurpaba los suyos, y aquella niña disminuía el aire que sus hijas respiraban. Aquella mujer, como muchas de su calaña, tenía una suma de caricias, y la suma de golpes y de injurias que distribuir cada día. Si no hubiese tenido en su poder a Cosette, de seguro sus hijas, aunque idolatradas, lo hubieran recibido todo. Pero la forastera les hizo el favor de atraer los golpes para sí, y a sus hijas no les tocaron más que las caricias. Cosette no hacía movimiento que no fuera causa de que cayese sobre su cabeza una lluvia de castigos violentos e inmerecidos. Débil y tímido ser que nadie debía de comprender en este mundo, ni de Dios, sin cesar castigada, reñida, maltratada, golpeada, y que venía a su lado 2 pequeñas criaturas como ella, que vivían como en un rayo de la aurora. Siendo la Thénardier mala para Cosette, Eponina y Azelma lo fueron también. A esa edad los niños no son más que ejemplares de su madre. No hay más diferencia, sino que la forma es más pequeña. Decía en el lugar: qué buena gente son los Thénardier. A pesar de que no son ricos, están manteniendo una pobre niña abandonada en su casa. Creían que Cosette había sido olvidada por su madre. Mientras tanto, Thénardier había llegado a saber, por no sé qué oscuros caminos, que la niña era probablemente bastarda, y que su madre no podía confesarlo. Exigió 15 francos al mes, diciendo que la criatura se iba haciendo grande, que comía, y amenazaba con despedirla. Que no me ande fastidiando, exclamaba, porque le arrojo su rapaza en medio de sus tapujos. Es preciso que aumente el estipendio. La madre pagó hasta los 15 francos. De año en año la niña crecía y su miseria también. Mientras que Cosette fue pequeñita, fue la quitagolpes de las otras 2 niñas, pero desde que empezó a desarrollarse un poco, es decir, aún antes de que cumpliera 5 años, vino a ser la criada de la casa. A los 5 años se dirá, eso era inverosímil. Ah, pero es cierto, el padecimiento social empieza en todas las edades. No hace mucho hemos visto el proceso de un tal Rumolard, huérfano convertido en bandido, que desde la edad de 5 años, según expresan los documentos oficiales, encontrándose solo en el mundo, trabajaba para vivir y robaba. Obligóse, pues, a Cosette a hacer los recados, barrer las habitaciones, el patio, la calle, fregar la vajilla y hasta llevar fardos. Los Thénardier se creyeron tanto más autorizados para proceder de este modo, cuanto que la madre de la niña, que estaba todavía en M, empezó a pagar mal, dejando pasar algunos meses en descubierto. Si aquella madre hubiese vuelto a Montfermeil al cabo de estos 3 años, no habría conocido a su hija. Cosette, tan fresca y tan linda cuando llegó a aquella casa, estaba entonces flaca y pálida, notándose además en ella cierto aire de desconfianza. Es muy cazurra, decían los Thénardier. Habíala hecho desconfiada la injusticia, la miseria la había tornado fea. No le quedaba más que sus hermosos ojos, que causaban lástima, porque siendo muy grandes parecía que ellos se veían mayor cantidad de tristeza. Lástima daba ver en el invierno a aquella pobre niña, que aún no contaba 6 años, tiritando bajo los viejos harapos del percal, agurejada
agujereados, barrer la calle antes de apuntar el día con una enorme escoba en manitas amoratadas y una lágrima en sus grandes ojos, en el lugar de que llamaban la alondra. El pueblo que gusta de las imágenes se complacía de dar el nombre al pequeño ser, no mayor que un pájaro que temblaba y se asustaba y tirititaba, despierto en el campo antes del alba, solo que la pobre alondra no cantaba nunca.